Muy buenas amigos, buenos días. Hoy en esta nueva videotutorial os quiero enseñar el uso del tester, multímetro o como lo queráis llamar, una herramienta básica y necesaria para llevar el mantenimiento de las máquinas de pinball. Mucha gente tiene tester, pero no todo el mundo sabe cómo se utiliza. Y os quiero dar un conocimiento básico de la que va a ser esta nuestra primera videotutorial del tema electrónico. Queremos hacer varios tutoriales sobre este tema, sobre la electrónica, en la que os queremos enseñar, aparte del uso de las herramientas que tenéis a vuestra disposición, sino también el uso el conocimiento, la descripción de los componentes electrónicos, e incluso más avanzado el tema de las placas, pues enseñaros cómo son por cada zona de la placa, los componentes que utiliza, cómo se comporta en cada componente, a la hora de utilizar el tester, cómo podemos usarlo para medir voltajes o para seguir la pista de una posible avería dentro de una placa, en fin, ya un poco de tema más avanzado de electrónica, para la gente que esté más avanzada, y también en algunos aspectos, incluso a nivel básico, como el que vamos a ver hoy, para enseñaros el uso o explicaros un poco el funcionamiento de un tester, ¿no? Bueno, a lo que vamos. El tester o multímetro, ¿vale?, nos va a servir básicamente, sobre todo ahora al principio, para medir el tema de voltajes de corriente continua, como pueden ser una pila, por ejemplo, para que diferenciemos el voltaje continua al voltaje de alterna. El voltaje de alterna es el que tenemos en los enchufes. Si tuviéramos un osciloscopio, aunque ya es un poco avanzado de electrónica, para ver una onda de alterna, ¿vale?, cuando pusiéramos un osciloscopio conectado a la 220, veríamos una onda que hace así, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que en la fase del osciloscopio, en la parte de arriba, de la mitad hacia arriba es positivo, de la mitad hacia abajo es negativo. Entonces, digamos que la onda sube en positivo, baja en negativo. La alterna lo que hace es que en microsegundos tenemos positivo, negativo, negativo. Por eso el dibujo de las alternas, voy a enseñaroslo aquí. Aquí lo veis, este dibujo, no sé si se ve bien. El dibujo de la alterna siempre es una onda que sube y baja, ¿vale? Y luego la corriente continua, que es esta de aquí, si la podéis ver, a ver si lo veis bien, son dos líneas, ¿vale? Porque sería la línea positiva y la línea negativa. Vale, con el tema de los testers, casi siempre que tengamos que medir voltajes en pinball, vamos a utilizar los dos voltajes, tanto el de alterna como el de continua. El de alterna lo utilizaremos para medir salidas del transformador del pinball, y la continua para medir voltajes ya de la power drive, voltajes que ya estén rectificados y que tengan un positivo y un negativo. Vale, por poneros un ejemplo, encendemos el tester, ¿ves? Ahora mismo lo tengo puesto en 2 voltios, si lo veis que está en el 2, ¿vale? Si lo movemos al 20, ¿por qué lo cambiamos al 20? Porque quiero medir una pila, en este caso una batería de las que utilizamos en las placas para la memoria RAM. Una batería mide 3,6 voltios, 3,4, 3,5, depende de cómo esté la batería. Vale, como es superior a 2 voltios, tengo que ponerlo siempre en un rango que sea superior a lo que vamos a medir. Es decir, si vamos a medir algo que está por debajo de 20 voltios, lo pondríamos en el 20. Si vamos a medir, por ejemplo, 25 o 30 voltios, lo tenemos que poner en el siguiente, en 200. Si medimos un voltaje en 20 y tenemos 30 voltios, no le va a pasar nada al tester, no se va a fundir ni nada de eso. Lo único que te marcará un 1 aquí, indicando que la tensión está fuera del rango. Vamos a hacer una prueba, por ejemplo, con la batería, ¿no? Como os dije, la batería marca 3,6 voltios. Como podéis ver, la he puesto a medir y me marca un -1, ¿vale? Esto significa, si lo quitamos, veis que vuelve otra vez al rango, y si lo ponemos, vuelve a -1. Esto significa que está fuera del rango. Entonces subimos un rango más, lo colocamos en el 20 y ahora vamos a volver a medir. Vale. La volvemos a medir y veis cómo marca 3,76.
¿vale? Eso significa que estamos dentro del rango que es del 2, digamos, hasta el 20, ¿ok? Y marca el 3,20. Si medimos otro tipo de batería, por ejemplo esta, es que marca 2,15, esta está ya un pelín más bajita, ¿vale? Tener en cuenta lo del positivo y negativo. Tenemos una punta negra y una punta roja, ¿vale? La punta negra es la que nos indica siempre negativo, que en los testers, si os fijáis, pone común, que es común, ¿vale? Y la punta roja la tenemos puesta en voltaje, ohmios y diodo, que pone aquí el dibujo, ¿no? ¿Vale? Eso significa que ahora mismo podemos medir tanto voltaje como ohmios, como el pitido de diodo, ¿vale? ¿Qué os estaba diciendo? Y se me ha ido un poco la pinza. Vale. El tema de la batería. La batería tiene un positivo y un negativo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si lo ponemos al revés? ¿Vale? Aquí ponemos el positivo y aquí ponemos el negativo. ¿Qué ocurre en el tester? Vamos a ver. Esta batería parece que está un poco más... Vale, sí. Nos medimos con esta porque aquella parece que está un poco más chunga. ¿Veis que pone menos 3,76? ¿Qué significa? Pues que tenemos las puntas al revés, simplemente. Nos está indicando que la tensión es negativa. Si damos la vuelta a la batería, veremos que la tensión ya la pone positiva. ¿De acuerdo? Volvemos a decir lo mismo, no pasa nada si nos equivocamos y lo ponemos al revés. Lo único que nos lo marcará aquí con el signo negativo. Eso en cuanto al voltaje de continua, ¿vale? Podemos medir baterías, podemos medir también, por ejemplo, yo voy a poner aquí una fuente de alimentación, ¿vale? La fuente de alimentación ahora mismo la tengo en 5 voltios. Si queréis saberlo, aquí tengo el cable negativo, que lo pongo en la punta negativa, y el cable positivo, que lo pongo en la punta positiva. ¿Vale? Veis que marca 5 voltios. Si yo voy subiendo el rango, veis cómo sube. ¿Vale? En pantalla me marca 10,3 y aquí 10,29. O sea, que 10,3 prácticamente. Lo sigo subiendo, llegamos al límite de los 19 voltios. ¿Y qué pasa si nos pasamos de 20? ¡Pop! Que el tester nos indica que estamos fuera del rango. ¿Vale? Ahora mismo hay 24 voltios. Pues nos subimos un rango más y ahí tenemos 23. Lo hemos puesto en el 200, con lo cual podemos seguir midiendo más de 20 voltios. Sigo subiendo hasta el máximo de la fuente de alimentación, que son 32. Podéis ver que ahí marca 32 voltios. ¿Vale? El tester está correcto. ¿Qué pasa si lo tenemos en 200 y bajamos de 20 voltios? No pasa nada. En la pantalla vamos a seguir viendo el voltaje. Siempre que sea inferior a lo que vamos a medir, no hay problema. ¿Vale? Si bajamos el voltaje de la fuente, vemos cómo baja el rango. No sé si lo estáis viendo bien. Ahora están 19, 16. Incluso lo podemos bajar a 5 voltios y no hemos tocado el tester. Seguimos estando en 200. Pero en vez de marcarnos 5 voltios, nos marca 0,5,7. Es lo mismo, son 5 voltios. Si bajamos al rango de 20, veis cómo marca 5,8. Si bajamos al rango de 2, nos dice que fuera de rango. ¿Vale? Yo creo que está bastante claro, ¿no? Siempre que queramos medir, hay que tener en cuenta que siempre lo pongamos en el rango superior a lo que vamos a medir. Si medimos menos de 200 voltios, pues lo podemos poner en el 200, para que sea más cómodo y no tener que andar cambiando de rango cada 2×3. Pero si queremos más precisión a la hora de medir, quiere decir que los decimales sean más precisos, pues vamos bajando en función de lo que vayamos a medir. Por ejemplo, 12 voltios, pues lo pondríamos en el 20 y sería un rango, sería más precisión a la hora de medirlo. Vale, eso con el tema del voltaje continuo. Voltaje alterna es exactamente lo mismo. En este tipo de tester, por ejemplo, tenemos desde 200 milivoltios, 2 voltios, 20 voltios, 200 y 750. Como todo el mundo sabe, la alterna son 220, 230, dependiendo del sitio. Pues siempre tendremos que medirlo, en este caso en 750, porque es superior a 220. El rango más inferior es 200, con lo cual nos quedaría fuera de rango.
Si ahora lo pusiéramos en un enchufe, nos marcaría 220. No tengo ningún enchufe por aquí a mano, si no lo ponía para que lo vierais. ¿Vale? Esta parte yo creo que la tenemos bastante clara. Como os vuelvo a repetir, siempre tener en cuenta que a la hora de medir tenemos que saber si la corriente tiene positivo o negativo, importante, y siempre ponerlo en un rango superior a lo que queremos medir. Vale, ahora vamos a ver el tema de los ohmios. El tema de los ohmios es una escala que va desde los 200 ohmios hasta los 200 megaohmios, ¿vale? Toda esta parte la utilizamos para medir resistencias. Las resistencias, que aunque las enseñaré más adelante, ¿vale? Estos son resistencias. Unos cuerpos así como un rectangular círculo, ¿no? No sé explicar cómo es. Se me ha quedado así un poco en blanco. Pero bueno, esto es una resistencia. Más adelante, cuando identificamos los componentes, os lo iré enseñando. Las resistencias tienen varios valores. Yo aquí tengo desde 1 ohmio hasta 100K, pero no, hasta 1 mega, porque son las que normalmente se utilizan más, ¿vale? Pero hay muchísimo rango, hay mucho más. Sabéis que el tester llega hasta 200 megaohmios, que son 2000, serían 200.000 K, una cosa así. O sea, son un rango bastante elevado. ¿Para qué utilizamos este rango de ohmios? Pues sobre todo para medir resistencias. Cuando ya estemos un poco más avanzados en el tema de electrónica, podremos incluso saber los valores y saber cuándo tenemos que medir y en qué rango tenemos que ponerlo. Pero eso ya lo dejamos para más avanzado. Ahora, en plan básico, vamos a utilizar esta parte de aquí que lo llamamos continuidad. Muchos lo identificaréis por el pitido, ¿vale? ¿Lo veis? El tester pita e incluso tiene un aviso de LED que nos indica que hay continuidad. ¿Continuidad qué es? Pues simplemente es que hay paso de electricidad entre una punta y la otra. Aquí, como lo que hago es juntarlas, tengo una continuidad total, ¿vale? El rango de continuidad es variable, quiere decir que el mínimo sería el que marca aquí, 0,000, pero luego tenemos un rango que varía hasta el 0,30, 0,40, que aún seguiría pitando, ¿vale? Os digo esto porque hay que tener mucho cuidado, porque a la hora de medir continuidad, aparte de estar escuchando el pitido, mucha gente simplemente escucha el pitido y dice, hay continuidad, está bien. No, hay que mirar también la pantalla, porque podemos tener continuidad pero marcando una resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor medimos un fusible, que tengo aquí por ejemplo, no marca nada, o sea, este ya de mano, lo podéis ver, lo estoy tocando con las dos puntas y está fundido, ¿vale? Y tengo otro, este sí que pita, si lo veis, este pita, con lo cual me dice que está bien. Pero muy importante fijaros de que ponga, a ver si consigo sujetarlo a la vez, que ponga 000. ¿Qué significa? Que el fusible está con continuidad y que está bien. Si marcara 0,30, 0,40 es posible que el fusible esté en medio bien, con lo cual no dejaría pasar el voltaje correctamente. Y nos podría crear una avería que nos podríamos volver locos pensando de que el fusible está bien y no es, y resulta que es el fusible que tiene una pequeña resistencia y nos está bajando el voltaje. O sea, por eso os digo que siempre que medamos en continuidad, nos fijemos también en que marca 000, que es la continuidad total, ¿vale? Aquí os he puesto una serie de bobinas. Tenemos de Stern, tenemos de Inder, ¿vale? Más típicas, de Williams y una de Gautier. ¿Por qué os pongo estas bobinas? Porque quiero que al medirlas veis lo que os digo, lo de la resistencia, ¿vale? Si medimos la de Stern, veis que marca pitido de continuidad, pero marca 0,09, ¿vale? Es una resistencia lógica del bobinado de la bobina, ¿vale? Si pongo la Inder, y toco bien, veis que marca 0,08, ¿vale? Cada una tiene su medida. Esta es la de Williams, marca 0,11, y ahora vamos con la de Gautier, que nos marca 0,40. Vale, aparte de las notables diferencias en resistencia en las bobinas, ¿qué significa? Pues primero que la bobina está bien. Casi todas las bobinas os van a marcar continuidad
el pitido y os marcan la resistencia. Eso significa que la resistencia, que la bobina está bien. Cuanto mayor sea la resistencia, menos potencia la bobina. Quiere decir que esta bobina de Estel, por ejemplo, que marca 0,9, tiene muy poca resistencia. Si lo ponemos en ohmios, incluso no escucharemos el pitido y marcará los ohmios reales que tiene de resistencia. Vale, ahí lo veis. Son 10 ohmios. Sí, fluctúa un poco, pero creo que no estoy tocando así de mala manera. 10 ohmios de resistencia, ¿vale? Una bobina, cuanto menos resistencia tenga, esta tiene 0,8, o sea, 8 ohmios, cuanto menos resistencia, más potente, más fuerza tiene a la hora de ejercer su función. 12, y la que más tiene es la de Gautier, que veis que tiene 49 resistencia. Esta bobina es, para un uso, me imagino que no requiere de mucha fuerza. Algún movimiento de algún juguete o algo de abrir una puertecilla o un diverter o algo que no necesite mucha fuerza de bobina, que tiene mucha resistencia. Vale, aquí hemos comprobado 4 bobinas y las 4 están bien. ¿Qué os puede pasar? Que por ejemplo cuando la medimos, os marca continuidad, pero marque 0000. ¿Qué nos indica eso? Dos cosas nos puede indicar. Una, si os fijáis, esta parte de aquí, no sé si la veis bien, porque como no estoy viendo el móvil, no sé si se está viendo bien. Esto se llama diodo, ¿vale? El diodo es negro, y suelen ser negros la mayoría de ellos, y tiene una rayita en uno de los laterales, ¿vale? Que nos indica la polaridad en la que va situado el diodo. Cuando una bobina nos marca 000, puede ser que el diodo esté en corto, con lo cual está juntando los dos polos, por eso nos marca 0,0 de continuidad, nos marca 0 resistencia, o que la bobina realmente esté internamente quemada, se haya fundido el barniz que trae, se haya juntado el bobinado y nos está marcando en corto, ¿vale? O sea que es importante determinar una forma básica de saber si una bobina está bien, es medirla, y si marca algo de resistencia, 0,9, 0,8, 0,4, incluso 0,3 he llegado a ver de resistencia, la bobina está bien, ¿vale? Esa bobina está bien. Si os marca 0,000, de momento descartarla. Luego ya veremos a ver por qué marca 0,0 y si realmente es para tirarla a la basura, ¿no? Bueno, tampoco me quiero alargar mucho porque luego los vídeos se hacen muy largos y no quiero que la gente se aburra tampoco viendo las explicaciones. Pero más o menos yo creo que tenéis claro el funcionamiento básico. Luego nos iremos adelantando. Joder, que se me lengua la traba. Adentrando más en el funcionamiento del tester. Como podemos ver, también tiene para medir amperios, ¿vale? Otro que tiene amperios en continuo, amperios en alterna. Esto nos valdría para saber el consumo que pasa sobre una línea, por ejemplo, pues esto lo veremos más adelante. Y tiene para medir capacímetro. Lo que pasa es que estos testers, estos digamos que son más económicos y el capacímetro no va muy bien. Para capacímetro, por ejemplo, tenemos este otro. Vale, este es un tester específico de capacímetro que es para medir los condensadores. Vale, mucha gente sabe que los condensadores, estos son condensadores, son piezas claves en algunos circuitos electrónicos, y para medir el valor que marca aquí y saber si el condensador está bien, existen estos testers que son exclusivamente para eso, para capacidades. Tienes todo el rango de capacidad de comprobar, y el funcionamiento es exactamente igual. Tenemos que identificar el valor en este caso del condensador, por ejemplo son 2200 microfaradios. Pues si nos vamos al rango de los microfaradios, tenemos 2000 y tenemos 20.000. Para medir este tendríamos que ponerlo en 20.000. Vale, como tendremos la raya negativa, sabemos cuál es el negativo y el positivo. A ver si lo puedo medir y os lo enseño en pantalla. Vale, como podéis ver, marca 1,6, 1,7 y es porque el condensador está bajo de capacidad. También es porque un condensador nuevo está sin usar, ¿vale? Y porque el tester este ya está un poco cascaete, porque ya llevo mucho tiempo con él, está ya un poco cascaete. Esto es el capacímetro. Luego tenemos en el mercado,
aquí los tengo también, estos testers, ¿vale? Que se llaman testers de autorrango. Esto a lo mejor sería más fácil para las personas que tienen menos conocimiento de esto, porque no tienes que seleccionar prácticamente nada. Aquí tiene un botón, vamos a ponerlo en luz. Bueno, no se pone porque está la batería baja. Está la batería baja y no se ilumina, pero normalmente se ilumina toda esta pantalla. Esto tiene rango automático, quiere decir que midamos lo que midamos, no tenemos que tocar nada. Simplemente si medimos voltaje se pondrá automáticamente en voltios y os dirá el voltaje. Vamos a hacer la prueba, por ejemplo, con la batería. Lo ponemos aquí. Es posible que haga cosas extrañas porque tengo la pila baja. Sí, no llega incluso a medirlo. Bueno, más adelante os lo enseñaré. Lo único que era destacar es que es un tester de autorrango, ¿vale? Son bastante más caros que los normales. Este anda en torno a los 50-60 euros. Pero es muy práctico según qué situaciones para no tener que andar cambiando cada 2x3 a la hora de medir, ¿no? A lo mejor para llevarlo en la maleta o para algo más, un uso más rápido. Pero bueno, yo estoy acostumbrado, lo tengo, pero estoy más acostumbrado a este tipo porque son con los que yo empecé la electrónica y para mí son mucho más fáciles de utilizar. Con el que empecé realmente es uno que era digital, era analógico. Estos son digitales. El analógico lleva una aguja que se iba moviendo en el rango. Ese fue con el que empecé, fue uno de los primeros, pero tardas mucho tiempo en andar fijándote en la agujita a ver en qué rango está. Esto para mí ya es mucho más fácil de utilizar y seguramente para vosotros también. El acceso a lo mejor, es más, el acceso a estos testers es fácil porque incluso los chinos lo tenéis, ¿sabes? No es un tester tampoco de los de ciento y pico euros ni nada de eso. Este a lo mejor en torno a los 20-30 euros lo podéis conseguir, incluso más barato, y os va a sacar de la misma función. Yo aquí en el taller tengo 3 iguales y tengo uno en cada mesa y los utilizo a diario y llevo utilizándolos varios años y aquí están. Le cambias la batería cuando se agota, te marca batería baja, lleva una pila de 9 voltios, la podéis encontrar en cualquier supermercado y ya te digo, son muy prácticos, no necesito nada más para la hora de medir aquí. Luego ya a la hora de meterse ya en electrónica más avanzada, pues sí, tenemos que tener nuestra fuente de alimentación para poder meter voltajes a las placas, los osciloscopios para poder medir señales ya, verlas físicamente, esas señales, que el osciloscopio lo que hace es mostrarnos una gráfica de señales o de voltaje para que lo veamos físicamente. En fin, pero ya es una electrónica un poco más avanzada y yo no soy tampoco un maestro como para andar enseñando algo ya muy avanzado, ¿no? Eso ya tiene que ser ya que os especialicéis en una carrera, no con videos tutoriales de YouTube. Pero bueno, básicamente para que vosotros podáis llevar el mantenimiento del pinball, sí que os enseño estas pequeñas cositas. Esta vez con este primer vídeo de tutorial de electrónica, pero más adelante iremos viendo un poco más avanzado de electrónica, pero a nivel siempre de pinball, claro, obviamente, que es lo que me dedico yo. Pues nada, sé que a lo mejor me quedan muchas cosas por explicar, pero bueno, poco a poco iremos enseñándoos más cositas del mundillo del pinball, más cositas del mundillo del mundillo del mantenimiento y de la reparación. Como siempre os digo, darle like al vídeo si os ha gustado, comentar los aspectos que queráis, si veis que hay algo más que añadir y queréis que hagamos otro vídeo para añadir más cosas, ya como veáis. Pido disculpas por los fallos que cometo porque no estoy acostumbrado a grabar vídeos y como os dije en una ocasión, los grabo así en directo, no hago cortes ni nada y prefiero ser más natural y grabarlo todo un tirón y enseñaros un poco esto, ¿no? Sí, por favor, compartir el vídeo todo lo que podáis en vuestras redes, que llegue a más gente y ya nos haga crecer este canal de YouTube, a ver si conseguimos el reto que tenemos de los 1000 usuarios y poder hacer vídeos en directo, incluso para que la gente vea una reparación en ese momento que estemos haciendo o simplemente el hecho de ponernos a vinilar un mueble, vinilarlo en directo para que veáis lo fácil que es vinilar
y lo bien que se quedan luego puestos, ¿no? Bueno, no me enrollo más. Un saludo a todos y gracias por estar ahí.